Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar reunidos. Te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Y queremos, Señor, estar dispuestos en nuestra mente, en nuestro corazón, a recibir, Señor, tu mensaje, tu enseñanza, tu exhortación, Señor, para nuestras vidas. Queremos que tú abras nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón, y que todo lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya vimos el pasaje, continuamos con el capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3, y la semana pasada nuestro hermano Mike compartía una reacción que tenía el apóstol Pablo de ver, valga la redundancia, de ver lo que veía, de ver lo que veía ahí en las iglesias de Galacia, lo que sucedía con los Gálatas. Y les dice: Gálatas insensatos. Veíamos a qué se refería con decirle insensatos. Les decía necios, les decía incluso tontos. ¿Por qué? Porque estaban cayendo en una actitud de menospreciar el valor de la obra de Cristo y querer añadirle cosas, añadirle principalmente obras de la ley a lo que ya está completo, lo que ya está, lo que es suficiente, que es la gracia de Dios. Y les decía necios, les decía insensatos, les decía que habían recibido el Espíritu y que no era sensato que habiendo recibido el Espíritu, pues se terminara obedeciendo a las obras de la ley. Pues sigue el apóstol Pablo en esta discusión, sigue el apóstol Pablo en esta exposición. Y me llama la atención mucho, a mí en lo personal me gusta mucho el libro de Gálatas, al igual que Romanos. Obviamente nos debe gustar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es útil, pero me gustan estas dos cartas en especial por su contenido doctrinal, por su profundidad doctrinal en la que podemos aprender paso a paso y podemos aprender y desmenuzar totalmente lo que es la enseñanza de la gracia de Dios, de la doctrina de Dios. Comienza el apóstol Pablo aquí en el versículo 15 en adelante, y vamos a entrar en materia directamente porque tenemos poco tiempo, a veces se nos va el tiempo. Quienes pasamos aquí al frente creo que somos los que notamos menos el paso del tiempo cuando estamos aquí. Y aún así a veces no nos da tiempo exponer todo lo que traemos preparado. Aparte de que cuando estamos preparando el mensaje, siempre sucede, ya lo tengo todo, y estando aquí, cambian totalmente las cosas. Me ha pasado a mí, pero sin duda que el Señor es el que hace todas las cosas, y Él es el que da el mensaje que quiere para cada uno de nosotros cada día. El apóstol Pablo comienza, nuestro estudio comienza en el versículo 15 y comienza hablando acerca de la diferencia entre la promesa y la ley. Hermanos, hablo en términos humanos, dice. Ya leímos, pero vamos a ir desmenuzando. Dice, un pacto sea
dice, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a una promesa. Cuando dice pacto, se está refiriendo a la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Recuerdan cuándo fue que Dios le hizo la promesa a Abraham? ¿Sí recuerdan cuándo Dios llama a Abraham? Después de que le promete, o más bien le promete que en su simiente serían benditas todas las naciones y que Abraham no veía la manera en que Dios cumpliera esa promesa. Sin embargo, Dios no deja sin cumplimiento su promesa, no deja sin ejecutar lo que él había prometido a Abraham. Y el apóstol Pablo retoma esta promesa que Dios le hizo a Abraham y la menciona como un pacto. Dice, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado. ¿Qué sucede con ese pacto? ¿Qué sucede con esa promesa? Nadie la invalida. Y eso vemos en nuestros tratos que hacemos. Muchas veces decimos como hombres, pues a veces decimos, no es necesario firmar un documento, con mi palabra es más que suficiente para que yo te cumpla. Pero tristemente muchas veces nuestra palabra pues no se honra con el cumplimiento de las promesas. Tristemente a veces decimos como hombres unas cosas, y no me estoy refiriendo a solamente el género masculino, sino como hombres en el sentido de seres humanos, decimos una cosa, pero al momento de cumplirla, fallamos. Pero sin embargo, ese pacto dice, un pacto aunque sea de hombres, una vez ratificado, y está hablando de firmas, una vez ratificado, una vez firmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, y ahí Pablo está hablando acerca de la promesa hecha a Abraham. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, está poniendo el apóstol Pablo ahí como una promesa superior, como algo superior. Va a hablar de dos temas. Un tema es la promesa y el otro tema es la ley. Y está poniendo como superior a la promesa, por encima de la ley, y está poniendo el primer argumento. El primer argumento es que la promesa es superior. ¿Por qué? Por su confirmación. ¿Por qué es superior la promesa? Porque es superior por su confirmación. ¿Y dónde está hablando de la confirmación? Dice, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El apóstol Pablo está hablando de que el pacto de Dios con Abraham, la promesa de Dios con Abraham, es una promesa irrevocable y es una promesa invariable. Pablo dice, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombres una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hasta los seres humanos consideramos todos los pactos como inviolables y no enmendables. ¿Cuánto más si ese pacto, si esa promesa viene de parte de Dios? ¿Cuánto más inviolable, cuánto más invariable es un pacto si ese pacto, si esa promesa viene de parte de Dios? Cuando se habla del pacto es un término general que se usa para aludir a un acuerdo obligatorio. Se emplea en las Escrituras con referencia a un testamento o a una voluntad, una última voluntad. En algunos pasajes la Escritura habla de pacto. Cuando la Escritura habla de pacto se traduce en este sentido, en el sentido de pacto, en el sentido de testamento, y expresa un deseo o una intención. Entonces, cuando se habla de que Dios le hizo una promesa a Abraham, se está hablando de que Dios tenía el deseo de bendecir a Abraham. Dios tenía el deseo de prometerle algo. Dios tenía el deseo de bendecir a Abraham, y no solamente a él, ¿a quién más?
a su descendencia. Y Dios le dice a Abraham, parte de la promesa es que la bendición sobre Abraham iba a ser terrenal, que Dios iba a bendecir a Abraham y que iba a multiplicar su descendencia. ¿Cómo? Como la arena del mar, pero más allá todavía, como las estrellas del cielo, que si alguien puede contar las estrellas del cielo, pues se iba a poder contar la descendencia de Abraham. Y era una promesa, por decir, muy llamativa. ¿Quién no quisiera que nuestra descendencia fuera reconocida en la tierra? Pero no deja de ser una promesa terrenal. Pero aparte de esa promesa terrenal, le dice que en su descendencia, ¿qué pasaría? ¿Sí recuerdan? Que en su descendencia serían benditas todas las naciones. O sea, no solamente era la promesa de que le iba a dar que de su descendencia iba a surgir un pueblo muy grande, un pueblo muy bendecido, sino que de su descendencia, de su simiente, iban a ser bendecidas todas las naciones. Y se estaba refiriendo ahí en directo no solo a su hijo Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, a los descendientes de todos ellos, sino a uno principalmente, que de la descendencia de Abraham iba a venir ¿quién? El Cristo, el escogido, el ungido, el Salvador. Entonces, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, le está expresando esa voluntad que él tenía. Ahora, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, no le dice a Abraham, no le pone condiciones. ¿O sí? Si te portas bien, si veo que tienes cierta conducta, si veo que haces esto, si veo que te conduces de cierta manera, voy a bendecir tu descendencia. ¿Qué tipo de promesa es esta? De parte de Dios. Es una promesa unilateral. Una promesa unilateral, porque no se espera recibir algo para que Dios cumpla su promesa. Dios promete algo y lo dice aún cuando tú como hombre no cumplas lo que yo estoy esperando de ti, yo, por ser Dios, voy a cumplir esa promesa. Entonces podemos ver, y aquí Pablo dice, aun cuando un pacto es entre hombres, cuando hay un trato entre hombres y se ratifica y se firma, ese pacto es firme. Nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuánto más si quien hace esa promesa es Dios? ¿Cuánto más? ¿Quién pudiera desconfiar de una promesa que hace Dios? Aparentemente podemos decir, pues nadie. A veces, aunque a veces en la práctica desconfiamos muchas veces de la promesa de Dios y lo hacemos inconscientemente, porque decimos que Dios tiene el control sobre todas las cosas y a veces desconfiamos. Pero eso no depende de Dios, de que no sean firmes sus promesas. Desconfiamos porque nosotros somos débiles, porque nuestra fe es débil, porque nuestra fe no es firme. Dice, ahora bien, versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Aquí nos habla también de que la promesa que se le hizo a Abraham es superior a la ley. Ya vimos primero por su confirmación, porque viene de parte de Dios y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hará. Él lo que promete, ¿qué hace? Lo cumple. Y no es como nosotros los seres humanos. Los seres humanos sí fallamos. Entonces, la promesa es superior a la ley, en primer lugar, por su confirmación, ya lo vimos. En segundo lugar, la promesa es superior a la ley porque su enfoque está centrado en Cristo. Y lo vimos en el versículo 16. No dice a las simientes como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. Entonces, ahí Pablo está argumentando que la promesa es mayor a la ley. ¿Por qué? Porque fue ratificada o fue hecha en Cristo, fue centrada en Cristo. O sea, Dios no solamente está diciendo, te voy a bendecir y en tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones, nada más porque lo dijo, sería suficiente, porque Dios lo dijo, pero dice que lo promete en su simiente, refiriéndose a Cristo. Tanto antes como después de la venida de Cristo a la tierra, la salvación siempre ha sido provista por el único medio posible, el ofrecimiento perfecto de Cristo en la cruz. Aún antes de que Cristo viniera, la gente se salvaba precisamente, obtenían la salvación precisamente por confiar en la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios estaba hecha en base a Cristo, aunque Cristo no había venido, aunque Cristo vino 2000 años después, aproximadamente 2000 años después de Abraham, aunque Cristo no había venido y no había estado aquí en la tierra, y aunque Cristo no había padecido en la cruz del Calvario, aún antes de Cristo, la salvación era por fe en Cristo, por fe en la promesa de Dios. Por eso dice que la promesa no había sido en base a la simiente de alguien más, sino a la simiente que Dios le iba a permitir a Abraham. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, dice versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo aquí sigue argumentando y en el versículo 17 dice que la promesa o el pacto que había sido ratificado por Dios, ¿para con quién? ¿Qué dice ahí? Para con Cristo. Y es extraño porque ese pacto, ¿con quién lo hizo Dios? ¿O a quién se lo prometió? A Abraham. ¿Y por qué menciona a Cristo? Porque le dice que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y que en su simiente, en la simiente de Abraham, iban a ser cumplidas todas las promesas de Dios. Dice ahí, menciona que ese pacto fue ratificado por Dios para con Cristo, aunque Cristo no había venido y aunque Cristo vendría 2000 años después aproximadamente, dice, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Entonces, el pacto, la promesa es superior también porque fue antes de todas las cosas, porque se prometió antes que cualquier cosa. Por eso dice, la ley que vino después, ¿cuántos años después? 430 años después, esa ley no lo abroga. Pudiéramos pensar, bueno, es que entonces lo que Dios prometió a Abraham, pues como que en el transcurso del tiempo Dios vio que no lo iba a poder cumplir, o Dios vio que no iba a poder ser eficaz, o Dios vio que no iba a poder ser efectivo como él lo había pensado, y pues se le ocurrió darle la ley a Moisés. No podemos pensar eso. Dios no se equivoca de esa manera. De ninguna manera se equivoca, pero menos de esa manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo las razones por las cuales la promesa es superior, y ya vimos, la primera era por su confirmación, la segunda por su enfoque centrado en Cristo, y la tercera es por su cronología, porque fue hecho ese pacto antes que viniera la ley, aproximadamente 430 años antes de que viniera la ley. Entonces la promesa fue establecida antes aún de la venida de la ley. La promesa entonces es también mayor que la ley. Cuarto punto, la promesa es mayor que la ley
por su carácter completo. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ¿qué dice? Ya no es por la promesa. ¿Pero qué? Pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa. Entonces ahí el apóstol Pablo está estableciendo que la promesa o la salvación, que es sería otro significado de la palabra promesa, la salvación, Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, o más bien, Dios la concedió mediante la promesa que le hizo a Abraham y no mediante la ley. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En cuanto al lugar, el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley porque es más completo. La lógica de Pablo es que si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano. Si la promesa, si la salvación fuera por la ley, dependiera totalmente del desempeño humano. La herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa, sin embargo, depende del poder de Dios. ¿Sí notamos esa diferencia? Si la salvación, si la herencia, si la promesa dependiera de el desempeño humano, ¿quién se salvaría? Si la salvación dependiera, no sé si han escuchado, pero mucha gente tiene el concepto de que cuando se le habla acerca de la eternidad, ¿tú dónde crees que pasarás la eternidad? Comúnmente la gente dice, pues yo no sé, donde Dios me ponga, donde Dios decida. Cuando muera, pues tal vez mis obras van a ser puestas en una balanza y si pesan más mis obras buenas, pues tal vez Dios me dé un lugar allá en su presencia. Pero si pesan más mis obras malas, ¿qué va a pasar? Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Y mucha gente dice o piensa de esa manera, si pesan más mis obras buenas, si pueden más mis obras buenas y me porto bien, pues tal vez de panzazo llegue allá a la presencia de Dios. ¿Han escuchado esa manera de pensar? Si fuera de esa manera, ¿quién creen que se salvaría? Levante la mano de los que estamos aquí. ¿Quién cree que se salvaría si hubiera esa manera de parte de Dios de pesar las buenas acciones y por buenas acciones estar allá? Sin embargo, si la promesa depende de Dios y depende del poder de Dios, ¿qué pasará? Pues es imposible que alguien se pierda. Es imposible que alguien que ha sido escogido por Dios se pierda. Si toda la obra es de Dios y toda la responsabilidad de salvarnos es de Dios, es imposible que alguien se pierda. Y lo mismo hablando acerca de la seguridad de la salvación. También han escuchado eso, ¿no? A lo mejor hemos escuchado y hay personas que digan, pues una vez que ya recibí a Cristo en mi corazón, una vez que ya soy hijo de Dios, tengo que portarme bien porque si no logro perseverar hasta el final, ¿qué pasa? ¿Quién sabe si al final llegue a la presencia de Dios? ¿Quién sabe si al final conserve mi salvación? ¿Quién sabe si al final lo logre? Si eso fuera así, si fuera así que el cristiano recibe la salvación por Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, pero que la tiene que conservar con su conducta, la tiene que conservar con su caminar, la tiene que conservar con su manera de vivir, ¿cuántos de los que están aquí se salvarían al final? Por lo menos creo que yo no. Por lo menos creo que yo no conservaría mi salvación si fuera de esa manera. ¿Por qué? Porque soy ser humano, porque sigo pecando, porque sigo cayendo, me sigo equivocando.
siga ofendiendo. Y dice la palabra de Dios, y lo veíamos la semana pasada, que si alguien confía en la ley para ser salvo y se esfuerza por cumplir todos y cada uno de los requisitos que pone la ley para ser salvo, nos decía el hermano Mike el dato de más o menos cuántos mandamientos hay en la ley, aparte de los 10 y todos aquellos que el pueblo de Israel y principalmente los fariseos se encargaron de formular. Más o menos, ¿cuántos sí recuerdan el dato? 600 y algo más, 613 o algo así. Imagínate que te esforzaras por cumplir y ya vas en 612, pero fallas en uno. ¿Qué dice la Biblia? Que te haces culpable de todos. Entonces el carácter de la promesa es superior al de la ley, porque no depende del esfuerzo humano, sino depende de la promesa de Dios, depende del poder de Dios. Si la promesa, si la salvación fuera por cumplimiento de la ley, dependería de la ley de Dios y de las obras de los hombres. Pero el otro es por la gracia de Dios y por la fe en el hombre. El hombre no puede triunfar en la obediencia perfecta de la ley. No puede. Y me llama la atención esta frase que encontré. El hombre no puede triunfar en la obediencia perfecta de la ley por sus propios medios. Pero Dios no puede fallar en el cumplimiento perfecto de su promesa. Debido a que el pacto de la promesa es completo, el pacto de la ley no lo puede mejorar ni puede cambiarlo en absoluto. Entonces aquí el apóstol Pablo en estos versículos pone de manifiesto por qué es superior la promesa a la ley. Lo recordamos primero por su confirmación, porque Dios lo prometió y juró por sí mismo que eso iba a ser cierto, y eso nos garantiza por su confirmación, por su enfoque centrado en Cristo, porque el Dios lo que prometió, lo prometió sobre la base de lo que Cristo iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Lo prometió, es seguro, porque en su cronología dice que fue prometido mucho antes de que viniera la ley, por lo menos 430 años antes de que viniera la ley, y porque tiene un carácter completo, Si la promesa, si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, entonces aquí el apóstol Pablo pone argumentos suficientes para decir que la promesa, que la salvación es dada por Dios mediante la promesa y no mediante la ley. Continúa diciendo, y nuestras Biblias tienen el título, el propósito de la ley. Dice el versículo 19, entonces, dice el apóstol Pablo, ¿para qué sirve la ley? O sea, si ya puso entonces suficientes argumentos para decir que la salvación no es por la ley, sino que es por la promesa, entonces la pregunta obligada es esta: ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál era el propósito de la ley entonces? Recapitulando, Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa ya estaba ahí. Pero ¿qué sucedía? Seguían las transgresiones. Ya había una promesa, pero el ser humano por naturaleza es un transgresor. Y era necesario poner una ley a causa de esas transgresiones. Porque hay cosas que para muchos son obvias, ¿no? Sabemos,
y aunque no existiera en la ley, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, no existiera que matar es un delito, todos nosotros, por conciencia propia, por la ética y la moral que tenemos como seres humanos, sabemos que matar es malo, ¿no? Pero aún así hay gente que transgrede la ley y que mata. Y que a veces su conciencia está tan cauterizada, su conciencia está tan endurecida, que tal vez los primeros asesinatos, pues, tal vez son difíciles para las personas que lo cometen, pero después se les hace como algo ya normal, algo ya como un trabajo más, como un día más, como vivir un día más. ¿Para qué sirve la ley? Precisamente para señalar todo aquello que ofende a Dios. Precisamente para señalar todo aquello por lo cual estamos excluidos de la aceptación de Dios. Hay cosas muy obvias como la que mencioné ahorita, pues sabemos que matar es malo. Pero hay cosas que no son tan obvias. Hay cosas que si no sabemos que lo dice la ley, pues no sabemos que es malo, ¿no? Y hay cosas que incluso no son malas en sí mismo, pero el efecto que producen, por poner un ejemplo, si nosotros vamos a un lugar, a una playa, digamos, ¿qué hacemos ahí en una playa normalmente? ¿O a qué vamos? Pues a meternos al mar, ¿no? Normalmente eso es lo que hacemos. ¿Es malo meterse al mar? ¿No? Pero ¿qué pasa si llegamos a la playa y hay un letrero que dice que hay tiburones? ¿Qué hacemos? Ya no nos metemos. ¿Por qué? ¿Porque es malo meterse al mar? No es malo. Pero hay un peligro, hay un riesgo. Y la regla de esa playa es no te metas. No tanto porque no quiera que te metas, sino porque hay un peligro para ti mismo, para que conserves todas tus extremidades y conserves la vida misma. Entonces, hay reglas, hay leyes que son puestas por Dios precisamente para que nos demos cuenta que hay cosas en las que podemos ofender a Dios, pero hay cosas en las que incluso nosotros debemos conservar nuestra propia integridad. Son para nuestro bien. La respuesta de Dios acerca de esta pregunta, el apóstol Pablo aquí pone esta pregunta: ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto? Cuando el apóstol Pablo habla de las transgresiones, dice que el propósito de la ley fue demostrar al hombre su pecaminosidad total. El propósito de la ley fue demostrar al hombre su pecaminosidad total. Si han estado al pendiente de las noticias estos últimos días, recuerdan que hace unos días fue detenido en Estados Unidos un narcotraficante muy importante. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Saben quién es? El Mayo Zambada. Esta semana se supo que el gobierno de Estados Unidos, los fiscales de Estados Unidos están considerando darle pena de muerte a ese narcotraficante. Hay muchos debates en que si es moral o no es moral, pero la ley es la ley. Aquí no existe en México, pero en Estados Unidos sí lo hay, la pena de muerte. Ok. Imagínense si la ley no dijera que los delitos que cometió esta persona son causantes de la pena de muerte. Pues esa persona lo haría y lo cometería sin pensar que lo que está haciendo está mal. No, pues yo solamente estoy sembrando cierto producto, yo solamente estoy vendiendo cierto producto.
Hay demanda de producto, pues yo lo suplo, yo lo surto. Pero la ley establece que esos productos, o que las drogas en específico, pues causan un daño de salud pública. Y ese es el delito. Y todos los demás delitos que se generan de ello. No solamente es la venta, no solamente es lo tóxico, no solamente es los efectos que produce, sino todo aquello que hay alrededor. Robos, asesinatos, violencia en general. Pero si todo eso no estuviera establecido en un código, si todo eso no estuviera establecido en una ley, nadie se daría cuenta de lo grave que es estar cometiendo cosas. La gente pudiera decir, pues es que yo nada más me dedico a hacer dinero. Pero ¿cómo lo haces? ¿Qué efectos tiene lo que haces? Y ese es el propósito de la ley. Por eso dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de la ley o para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Está hablando aquí de que de que la ley la está comparando con la manera en que fue hecha la promesa. ¿Recuerdan que dijimos hace rato que la promesa fue hecha a Abraham, pero fue incondicional? Pues aquí también la ley fue dada, dice, por medio de unos mediadores, dice la frase final del versículo 20, pero, ¿qué? Dios es uno. Aunque fue dada a los hombres y aunque fue dada por medio de unos mediadores, dice, pero Dios es uno. El dador de la ley es uno que no admite negociación. Es uno que no admite y que no tiene errores en lo que él estipula, en lo que él dicta, en lo que él ordena. La ley entonces es dada para demostrar al hombre su pecaminosidad total. La ley ha sido dada para demostrar al hombre su depravación total. Si la ley no dijera las conductas que son incorrectas, pues nadie se percataría de ello. Y aún así, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús habla con los fariseos? Y los fariseos se jactaban totalmente de cumplir con la ley, se jactaban de cumplir con los 10 mandamientos. Y el Señor Jesús les aclara que no es nada más cumplir con los mandamientos así porque sí. Les dice, oísteis que fue dicho. ¿Qué? ¿Recuerdan esa parte? Oísteis que fue dicho, no matarás. Y los fariseos podrían decir, está bien, sí, yo reconozco que eso fue dicho y yo no he matado a nadie. Pero ¿qué decía el Señor Jesús? Mas yo os digo que cualquiera, ¿que qué? Que llame fatuo a su hermano, ya es culpable de muerte. Y muchas veces nos vamos con la finta de decir, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado. Pero el Señor Jesucristo le decía a esos que se jactaban de decir yo no he matado y yo no he adulterado, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Dice, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla es suficiente para ser culpable de ese pecado. Y para eso fue dada la ley. El apóstol Pablo lo dice aquí, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un
mediador. Y el mediador, dice, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, aquí, cuando dice que Dios es uno, dice que no hay discusión delante de Él acerca de lo que Él ha establecido como ley. Así como no hay nadie que invalide la promesa de Dios porque Dios es el que lo prometió, tampoco hay alguien que discuta y que diga, en esto sí te estás pasando, Dios. ¿Cómo que no robarás? Cuando dice que Dios es uno, quiere decir que sus leyes, que lo que Él ha establecido es perfecto y es indiscutible. Versículos 21 en adelante. Luego, y aquí sigue hablando el apóstol Pablo y diciendo, pues tal vez puedan sacar otro argumento. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y él mismo pone la respuesta. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que si el cumplir con la ley nos diera entrada a la salvación, no habría necesidad de que viniera Cristo. No habría necesidad de que padeciera el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero dice, la ley entonces es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El propósito esencial, dice, de encerrar a todos los hombres bajo pecado y la muerte fue que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley fue dada para encerrar a los hombres bajo pecado hasta el punto que les toque exclamar. ¿Recuerdan qué decía el apóstol Pablo en Romanos 7:24? Cuando decía, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Recuerdan qué decía? Miserable de mí, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese es el propósito de la ley. Ese es el propósito de la ley, hacernos ver lo miserables que somos, hacernos ver que somos incapaces de permanecer siquiera una hora sin pecar. ¿Recuerdan lo que mencionaba, me parece que el hermano Mike o alguien más, acerca de Martín Lutero? Que iba y se confesaba con el sacerdote y se daba la vuelta, daba unos pasos y volvía a regresar con el sacerdote. ¿Qué crees? Ya volví a pecar, ya volví a tener malos pensamientos, ya volví a hacer esto. ¿Por qué? Precisamente porque la ley le señalaba, precisamente porque la ley le hacía ver todo aquello en lo cual caía constantemente, ofendía constantemente a Dios. Y no era necesario caer incluso en cometer esos pecados, en cometer esos ilícitos, simplemente compensarlos. Es suficiente para ser culpable de todos ellos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia entonces fuera verdaderamente por cumplir la ley. Versículo 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Una vez que nosotros nos damos cuenta por medio de la ley que no podemos ser perfectos. ¿Qué digo perfectos? No podemos estar sin ningún pecado. Nos damos cuenta que es necesaria la gracia de Dios. Nos damos cuenta que es necesario acudir a la misericordia de Dios. Nos damos cuenta que es necesario tener fe en Jesucristo. Dice
versículo 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La palabra confinados quiere decir que estábamos aprisionados. Estábamos en una prisión. Antes que viniese la fe, estábamos en una prisión bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Quiere decir que el propósito de la ley es precisamente hacernos ver que no tenemos escapatoria. Estamos encerrados en un ciclo de pecado en que por más que nos esforcemos, por más que nos creamos superiores a los demás, porque eso pasa cuando una persona confía en la ley. ¿Recuerdan al fariseo que decía, que oraba y que decía, gracias Dios? ¿Por qué? Porque no soy como aquel. Yo ayuno, yo oro, yo cumplo totalmente con la ley y yo no soy como aquel. ¿Qué es lo que sucede con aquellos que confían en la ley para justificación? Crece su orgullo, crece su ego. Sin embargo, Dios nos enseña a través de todo esto que no hay manera de ser justificados o de ser presentados justos, agradables delante de Dios solamente cumpliendo la ley. Y estábamos encerrados en esa prisión para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y aquí encontramos una palabra un poquito rara. ¿Alguien sabe qué quiere decir ayo? Y lo dice dos veces. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo otra vez. La palabra ayo es una palabra griega. Viene de la palabra griega paidagogos o pedagogos. ¿A eso a qué les suena? Pedagogos. ¿Un qué? ¿Perdón? Uno que enseña, ¿qué más? Uno que guía, un maestro, un tutor, un guía. Entonces la ley dice, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro instructor, nuestro guía, nuestro cuidador, todo lo que aquello que ya hemos mencionado. La ley ha sido eso, ha funcionado para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. ¿En qué? En todo aquello que estamos ofendiendo a Dios. En todo aquello, para señalarnos todo aquello en lo cual estamos ofendiendo a Dios y por lo cual no podemos presentarnos justos delante de Dios. La ley sirve para eso, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para llevarnos a Cristo. ¿Cómo es que la ley entonces funciona para llevarnos a Cristo? Pues la ley nos instruye todo aquello en lo cual estamos ofendiendo a Dios. La ley nos instruye todo aquello en lo cual estamos transgrediendo la ley de Dios. Y una vez que una persona se da cuenta de todo aquello que es culpable, volvemos al ejemplo de este narcotraficante, si él estuviera consciente de todo lo que ha causado su conducta, su proceder, humanamente diría, bueno, la muerte es lo mínimo que me puede pasar. Pero si él se diera cuenta de todo lo que implica su conducta a lo largo de tantos años que ha delinquido, que ha quebrantado la ley, diría, no tengo otra más que solamente el perdón y la misericordia de Cristo. Y ese es el propósito de la ley. La ley ha sido nuestro pedagogo, ha sido nuestro ayo, nuestro instructor para llevarnos a los pies de Cristo. Para
humillarnos y reconocer que solamente bajo la misericordia de Cristo es que podemos tener esperanza. Para eso ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro instructor, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Dice el final del versículo 24. A fin de que fuésemos justificados por el cumplimiento de la ley. No, por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que nosotros confiamos en Cristo por fe, dice la palabra de Dios que el justo, ¿de qué manera vivirá? ¿Por su justicia? ¿El justo vivirá por cumplir la ley? Dice que el justo vivirá por fe. Dice Romanos que la fe viene, ¿de dónde? Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, venida la fe, ya no necesitamos ese instructor. Ya no necesitamos quien nos traiga a los pies de Cristo. Ya estamos a los pies de Cristo y ya ejercimos la fe en Cristo. Ahora, aquí puede caber una pregunta de que podamos decir, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Aparte de llevarnos a Cristo, aparte de hacernos conscientes de nuestro pecado, aparte de hacernos conscientes de la gravedad de nuestro pecado, ¿para qué más nos sirve la ley? Una vez que ya hemos sido justificados por Cristo, ¿ya no tenemos que obedecer la ley? ¿Ya cumplió su propósito la ley? ¿Ya cumplió su propósito la ley y ya no la necesitamos más? ¿Qué creen ustedes? Seguimos necesitando la ley. Una vez que ya somos hijos de Dios y que ya hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿creen que ya no necesitamos la ley? Sí, la seguimos necesitando, pero ahora es para santificación. Seguimos necesitándola, ¿por qué? Porque una vez que somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, ya no para salvación, pero sí para santificación. Y esa es la diferencia. La ley entonces nunca ha servido para salvación. Nos ha servido para hacernos conscientes de nuestro pecado. Vamos a los pies de Cristo, nos humillamos delante de Él. Dios nos perdona, nos hace sus hijos, pero ahora tenemos que obedecer la ley para santificación, para poder dar testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por cumplimiento de la ley otra vez? Pues todos sois hijos de Dios, y está hablando aquí de los creyentes, porque hay un concepto equivocado, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces en el mundo que dice, pues todos somos hijos de Dios. Y se refieren a todos los 8,000 millones que habitamos el mundo. Y eso no es cierto. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios somos los que hemos sido salvados por Cristo. Somos los que hemos ejercido la fe en Cristo para salvación. Pero aquí está hablando a la iglesia. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice? De Cristo habéis sido revestidos. Y aquí cuando dice bautizados en Cristo Jesús, no se está refiriendo precisamente al bautismo en agua. No se está refiriendo a que solamente los que son bautizados en agua en una iglesia están revestidos de Cristo y los demás no. No se está refiriendo a eso. Cuando dice todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, se está refiriendo al haber ejercido la fe en Cristo. Todos aquellos que nos humillamos bajo la misericordia de Dios, que pedimos la misericordia de Dios y que hemos sido perdonados por Cristo, a eso se refiere la palabra bautizados en este pasaje,
Dice, todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Me llama la atención esta palabra, revestidos. ¿Qué quiere decir que estamos revestidos de Cristo? Que nuestra apariencia delante de los demás ya no es, y principalmente nuestra apariencia delante de Dios, ya no es con nuestras propias obras, ya no es con nuestras propias maldades. Dios ya no nos ve con nuestras propias inmundicias. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando nos esforzamos por cumplir nuestras mejores obras para presentarnos agradables delante de Dios, para Dios es algo inmundo. Es necesario ser revestidos de Cristo. Y eso en primer lugar nos da una aceptación delante de Dios, pero en segundo lugar también nos da una manera de presentarnos delante de la gente de allá afuera. Dice que ya estamos revestidos de Cristo. Quiere decir que las obras de Cristo o la vida de Cristo se refleja en nosotros, que la gente debe poder ver en nosotros como si Cristo anduviera caminando ahí en las calles, como si Cristo anduviera en el trabajo donde nosotros andamos, como si Cristo estuviera en la escuela, estuviera en la casa, el taller y la oficina donde nosotros nos desenvolvemos, es como si Cristo ahí estuviera. Ya estamos revestidos de Cristo. Hace unos días platicaba con un amigo y dice, apenas tuvimos aquí 2 fiestas, dice, aquí junto a mi casa. Una del otro lado de la calle y otra de este lado. Dice, y los que no nos dejaron dormir fueron los de allá enfrente. ¿Por qué? Porque hubo baile, porque hubo tomadera y hubo borrachos. Dice, los que estaban aquí juntos, no, esos eran cristianos, dice, esos no hicieron escándalo. Entonces dice, ya estamos revestidos de Cristo. Todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo y eso se tiene que reflejar. Versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y aquí está hablando del valor que tenemos todos nosotros como creyentes. No quiere decir que ya no haya géneros, que ya todos somos, ¿qué dice? No binarios. No se refiere a eso. Dice que ya no hay varón ni mujer delante de Dios. Delante de Dios todos valemos lo mismo. Delante de Dios, un varón no tiene mayor salvación que una mujer, ni una mujer tiene mayor salvación que el hombre. Delante de Dios no cuenta más si eres judío o eres gentil, eres griego o eres finlandés o de donde seas. Delante de Dios la justicia de Cristo aplica igual para todos. No hay esclavo ni libre. Nadie puede decir es que yo soy libre y tú eres esclavo, yo era tu amo y tú eres esclavo y delante de Dios pues va a ser lo mismo, yo voy a seguir siendo tu jefe allá. No. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno. ¿En quién? En Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. Y esto habla de la unidad de los cristianos. Esto habla de que ya no hay diferencias espirituales, ya no hay rangos delante de Dios, ya no hay diferencias de valor, no hay privilegios, no hay dignidades especiales. Esto habla de que los prejuicios basados en la raza, la posición social, el sexo o cualquier otra diferencia superficial y temporal no tienen lugar alguno en la comunión de la iglesia de Cristo. Todos los creyentes somos uno en Cristo y tenemos
la misma posición delante de Dios, el mismo valor, el mismo privilegio delante de Dios. Último versículo, versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, dice, linaje de Abraham sois y herederos, ¿según qué? Según su obediencia, según la promesa. Herederos según la promesa. Esto habla de la promesa de Dios cuando dice que Él ha prometido que morará con nosotros. Quiero que alguien lea, por favor, Apocalipsis 21. Ya para terminar, Apocalipsis 21, 3. Al 4 y luego el 7. Bueno, yo lo leo. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán, ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, ¿cómo? Como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, ¿qué? Mi hijo. Entonces, la última frase que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, dice que somos herederos de Dios según la promesa. Y si somos herederos de Dios, Dios hará ciertas, Dios cumplirá todas sus promesas en Cristo Jesús. Un último comentario, dice aquí John Stott, no podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero vayamos a Moisés para ser condenados. Cuando habla de Moisés se refiere a la ley. No podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero vayamos a Moisés para ser condenados. Y ahí habla del propósito y la utilidad de la ley. Primero tenemos que ir a Moisés para ser condenados y entonces podemos venir a Cristo para ser justificados. Sin embargo, sigue diciendo John Stott, sin embargo, después de haber pasado un tiempo con Moisés a fin de reconocer nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación, no tenemos que quedarnos allí más de lo necesario. Debemos dejar que Moisés nos envíe donde Cristo está. Esa es la diferencia entre la ley y la promesa. Esa es la superioridad entre la promesa y la ley. Pero la utilidad de la ley es hacernos ver nuestra condición delante de Dios, nuestra incapacidad para ser justos, para presentarnos justos delante de Dios. Y el propósito es que una vez que pasemos un tiempo ahí con Moisés en la ley, eso nos lleve a la presencia de Cristo. Que una vez que nos dimos cuenta y que somos condenados por la ley de Moisés, vayamos a Cristo para ser justificados, vayamos a Cristo para ser salvos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas, a través de tu palabra nos guías y cada día, Señor, esclareces mucho más nuestra mente, nuestro panorama acerca de lo grande y lo inmensurable que es tu obra. Gracias, Señor, porque esa obra ha sido completa. No podemos nosotros añadir absolutamente nada de nuestras obras para poder perfeccionar tu obra en Cristo Jesús. Gracias por la ley que fue dada a través de Moisés y que a través de ella nos permite vernos a nosotros mismos en las condiciones de precariedad y ver nuestra necesidad de salvación delante de ti. Gracias, Señor, porque así lo quisiste hacer y porque nos quisiste justificar únicamente en Cristo. Gracias porque lo enviaste y porque
así, de esa manera hemos sido justificados y hemos sido lavados. Ahora permítenos, Señor, mostrar que hemos sido revestidos en Cristo. Señor, permítenos demostrar que al cumplir la ley estamos dando testimonio de que somos hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, y pedimos que tú grabes todas estas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y te agradecemos porque nos has hecho uno solo, porque nos has incluido como hijos tuyos en esta iglesia. Te agradecemos y Dios, seguimos poniendo nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.